Buenas tardes a todos. Arratsaldeon. Esta webinar que vamos a comenzar significa un evento importantísimo en las dianas terapéuticas en las enfermedades neuromusculares. Mi nombre es Antonio Álvarez Martínez, soy el vicepresidente de la Asociación de Enfermos Neuromusculares de Vizcaya, expresidente de la Federación ASEN y miembro del patronato de la Fundación FEDER, dedicados a potenciar los proyectos de investigación en las enfermedades poco frecuentes. Quisiera comenzar como moderador de esta webinar dando las gracias a ECOM, Asociación Española para el Estudio de los Errores Congénitos de Metabolismo, y a las empresas Nutricia y Sanofi Genzyme por haber hecho posible esta webinar. Señalar que esta webinar va a ser grabada y se avisará cuando esté disponible para que todo el mundo asistente la pueda ver. Las cuestiones que surjan al final de esta webinar se formularán a través del chat y se responderán al final de las intervenciones de los tres ponentes que tenemos aquí con nosotros. Quisiera comenzar y tener muy presente el por qué estamos aquí. Voy a ser breve y decir que la investigación es importante en todas las disciplinas, pero las enfermedades poco frecuentes y con ello las neuromusculares es nuestra opción el alcanzar un diagnóstico y un tratamiento en tiempo y equidad. En la actualidad, la mayoría de las familias con enfermedades poco frecuentes hemos esperado más de 4 años para ponerle nombre a nuestra enfermedad. Y un 20% de nosotros ha esperado más de una década de años. Todavía hay gente que no sabe el diagnóstico de su enfermedad. A ello se une que en términos globales, solo el 5% de las más de 7.000 enfermedades poco frecuentes que existen cuenten con un tratamiento. Estoy hablando del 5%. Bien, es verdad que en los últimos años hemos avanzado mucho y hemos conseguido impulsar la investigación. Y aquí tenemos el ejemplo con estos amigos que nos acompañan esta tarde en esta mesa, pero solo ha sido posible para el 20% de las enfermedades poco frecuentes. Mientras no exista un tratamiento ni cura, las familias deben de tener la posibilidad de acceder a un abordaje terapéutico y a los productos que necesitan para tratar la enfermedad. En las enfermedades neuromusculares lo sabemos muy bien, y en concreto la mesa de expertos con la que hoy contamos. Voy a dar paso a la primera ponente que nos acompaña esta tarde, que es la doctora Julita Medina, del Servicio de Rehabilitación y Medicina Física del Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, que nos va a exponer el papel de la rehabilitación de la patología neuromuscular. Julita, cuando tú quieras, adelante. Muchas gracias. Primero, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir la pantalla. Vale. Voy a intentar dar una pincelada de todos los aspectos de la rehabilitación en patología neuromuscular. Realmente la patología neuromuscular es algo tan amplio y es tan diverso en todas las patologías que hay, pues que las personas que nos estén escuchando, pues algunas se sentirán muy identificadas en algunos aspectos y en otros para nada. Pero bueno, vamos a intentar compartir los aspectos que nos preocupan más a nivel de rehabilitación. Teniendo en cuenta que yo trabajo en un hospital infantil y entonces mi mayor experiencia es en el paciente pediátrico. Sobre todo, que es en lo que tenemos mayor volumen y mayor experiencia, hablaremos de distrofia muscular de Duchenne y de atrofia muscular espinal, pero muchos de los conceptos se pueden aplicar a muchas otras patologías neuromusculares.
En la mayoría de los hospitales, yo pongo el ejemplo de mi hospital, pero la mayoría funcionan igual. Hay un equipo interdisciplinar, que en el caso de mi hospital se llama UTIN, Unidad de Tratamiento Integral del Paciente Neuromuscular, en el que están los pilares básicos, en mi caso el neuropediatra, que es el que coordina la unidad, en un caso de adultos pues será el neurólogo, y está el neumólogo, el rehabilitador y su equipo, el gastroenterólogo y el traumatólogo, diferentes unidades que componen este equipo, pues que nos reunimos de forma periódica y abordamos al paciente de una forma integral. Dentro de la rehabilitación, dentro del equipo rehabilitador, pues somos diferentes personas las que formamos el equipo. Uno es el médico rehabilitador, que es mi caso, pues que hacemos una valoración del paciente, establecemos el programa terapéutico, hacemos la prescripción de los tratamientos fisioterápicos que necesite, la prescripción de las ayudas técnicas de las ortesis y coordinamos el equipo que atiende al paciente. Después la figura más conocida es la del fisioterapeuta, porque cuando uno piensa en rehabilitación identifica sobre todo al fisioterapeuta más que el resto de los integrantes. Y el fisioterapeuta en la patología neuromuscular es muy importante en la parte motora, pero también súper importante en la parte respiratoria, más en algunos casos incluso la respiratoria que la motora. Y este fisioterapeuta, pues depende de la comunidad y depende de la edad del paciente, pues estará disponible en un ambiente o en otro. Y dentro del equipo está el terapeuta ocupacional, que es importantísimo también, sobre todo en el paciente que es más dependiente, porque el terapeuta ocupacional va a trabajar más las extremidades superiores y todo lo que conlleve la autonomía del paciente. Después también dentro del equipo está el logopeda, en los casos en los que hay una alteración de la comunicación y hay que trabajar la comunicación en el lenguaje, y también en los casos que hay disfagia, pues el logopeda especializado en trastornos de disfagia. Y por supuesto en este equipo pues, son súper importantes los padres o el cuidador del paciente y el técnico ortopédico, el trabajador social, siempre trabajamos en equipo de una forma global. ¿Qué es lo que aporta la rehabilitación en el paciente con patología neuromuscular? Pues primero una buena valoración de cómo está la fuerza, de cómo es la marcha, si hay contracturas o deformidades articulares, cómo está la espalda, si hay escoliosis o cifosis, cómo está la función respiratoria, si vamos a tener que hacer algún tratamiento para ayudar en el drenaje bronquial, cómo está la cadera, si hay dolor o no hay dolor. Esto es algo importantísimo que desde pequeñitos ya tenemos en cuenta, sobre todo por el riesgo que hay de osteoporosis y a veces de fracturas silentes que el paciente no nota, o a veces que se manifiestan con dolor, y qué grado de dependencia tiene el paciente para ver cómo podemos aumentar al máximo la calidad de vida. Dentro de toda la evaluación que se hace a nivel de rehabilitación y a raíz de, como comentaba Antonio, a raíz del boom, por suerte, en algunas patologías neuromusculares de la aparición de los ensayos clínicos, se ha visto lo importantísimo que es hacer una buena valoración funcional. Las escalas de valoración funcional son herramientas de evaluación estandarizadas con un procedimiento muy concreto de aplicación y una puntuación muy concreta que al darnos un número nos van a permitir hacer valoraciones estadísticas cuando se aplica una medicación a un paciente para valorar la mejoría. Y son vitales en los estudios longitudinales para la eficacia de tratamientos, los ensayos clínicos, pero también los hemos incorporado en la práctica clínica y nos ayudan a establecer pronósticos y a ver de una forma más acurada la evolución de los pacientes. En rehabilitación nos movemos con la CIF, que es la clasificación internacional de función y discapacidad, y dentro de la CIF pues hay los diferentes ámbitos. Una es la estructura corporal y la función, otra la actividad que puede hacer el paciente y otra es la participación, porque al fin y al cabo la función siempre vas a querer mejorarla para poder mejorar tus actividades y tu participación. Entonces, y dentro de cada área que valoramos en los pacientes, pues vamos a utilizar unas escalas funcionales u otras para poder valorar a nuestros pacientes.
Entonces, entrando ya en la materia de los objetivos de la rehabilitación, pues van a ser impedir o retrasar las deformidades articulares, optimizar la tolerancia a diferentes posiciones, prolongar o mantener la bipedestación y la marcha en determinadas patologías, disminuir las complicaciones respiratorias, optimizar al máximo la función, minimizar la discapacidad y aumentar la calidad de vida. Revisando así por encima pues cada una de los objetivos que tenemos en rehabilitación, uno de los más frecuentes son las contracturas, que está totalmente relacionado con la pérdida de fuerza, y que aumentan de forma considerable cuando el paciente ya no es capaz de caminar, pues porque mantiene la sedestación durante más tiempo, y en la mayoría de patologías neuromusculares esas contracturas se producen en flexión, porque los extensores suelen ser más débiles que los músculos flexores. Y entonces por eso vemos contracturas en flexión de codo, en flexión de muñeca y de dedos, en limitación también de la supinación, en flexión de caderas y rodillas. Y los pies pues son variables, hay pacientes con pies equinos, otros con varos, otros con valgos. Y evidentemente, lo que os decía, va muy relacionado a pacientes que caminan, tienen menos contracturas que pacientes que ya están en una fase de sedestación. Las herramientas que tenemos para evitar las contracturas pues son diferentes modalidades: el uso de ortesis, el uso de bipedestadores, los estiramientos, las posturas mantenidas, en algunos casos los yesos seriados. Los estiramientos son una de las armas que utilizamos, pero que hay que ser muy constante en su realización. La idea es que se hagan como mínimo 5 días a la semana, y lo ideal es que se haga cada día con sesiones de 30 minutos. Y aquí es importantísimo la instrucción o del paciente, depende del nivel cognitivo y de la edad, o de los familiares, porque hay que tener el hábito de realizar el estiramiento de forma diaria. Siempre, evidentemente, teniendo en cuenta el dolor y la tolerancia que tenga cada paciente. Aquí os he puesto enlaces en los que hemos elaborado en el hospital para ayudar con el tema de los estiramientos. Esto es una infografía sobre los estiramientos básicos en patología neuromuscular, sobre todo en AME y en distrofia muscular de Duchenne. Y también pues, tenemos un par de vídeos de estiramientos de extremidad superior y de estiramientos de extremidad inferior, que los realizamos pues a raíz del COVID, que nos encerró a todos en casa, y entonces ahí es donde las familias se tuvieron que empoderar más para hacer esos estiramientos. Y bueno, son vídeos que están en abierto para cualquiera que los pueda consultar. A la hora de hacer los estiramientos y cualquier tratamiento rehabilitador, todos los terapeutas tienen muy en cuenta el riesgo de fracturas que hay por la osteopenia que hay en los pacientes que se mueven menos, y además el agravante de algunos pacientes, como por ejemplo el paciente con AME, en los que se ha visto que la osteoporosis es más frecuente por la interacción que hay entre el factor estimulante de osteoclastos y la proteína SMN, en concreto en el AME. Y también en los pacientes que están en tratamiento con corticoides, pues también es más frecuente que presenten fracturas. Las fracturas más frecuentes es en los huesos largos, en pacientes que están en fase de sedestación, que están sentados. Lo más frecuentes son fracturas supracondilias por encima de la rodilla, que suelen ser fracturas poco desplazadas y poco dolorosas, y a veces el paciente no se llega a quejar, y entonces tienes que estar atento en si hay un aumento de temperatura, si hay una deformidad, para primero descartar que haya una fractura. Y en los pacientes que por lo que sea tomáis corticoides, es importantísimo el control de las fracturas vertebrales, porque, y lo vemos también en niños, pacientes que llevan ya unos años con tratamiento con corticoides, hacen fracturas vertebrales que muchas de las veces incluso son silentes. Silentes quiere decir que no producen dolor. Entonces el clínico tenemos que ir a buscarlas y de una forma arreglada, para si realmente empiezan a haber aplastamientos vertebrales antes de que haya clínica, empezar el tratamiento para evitarlo, que vayan a más. Las ortesis, otras de las herramientas que tenemos para evitar las contracturas. Ortesis de extremidad inferior, las más frecuentes, pues será a nivel de tobillos los DAFOs nocturnos o DAFOs diurnos, depende del paciente y de las características. En las rodillas, ortesis de extensión de uso nocturno.
Y en caderas raramente se utilizan porque no han visto que sean eficaces para evitar la luxación de cadera, entonces no se suelen usar. En el caso de las extremidades superiores las utilizamos sobre todo para las desviaciones cubitales, que son esta que veis en la foto, que es una muy sencillita, y para el flecho de muñeca, sobre todo esta también de uso nocturno. Y en el caso de flexión de codo no se suelen utilizar porque se suelen tolerar muy mal, entonces no solemos prescribirlas. La bipedestación también es muy importante en los pacientes que no son capaces de realizar bipedestación y marcha de forma autónoma, porque facilita el estiramiento y mantiene la alineación de las extremidades, y permite esta bipedestación con lo que supone para la mineralización ósea y también por este aspecto motor y psicológico en algunos pacientes que les permite estar de pie. El poder bipedestar o no en un bipedestador nos lo va a determinar sobre todo el hecho de que haya contracturas de cadera o de rodilla. La luxación de cadera no nos impide poder bipedestar de una forma asistida. Lo que sí nos lo va a impedir es que haya mucho flexo de cadera, mucho flexo de rodilla, que nos va a hacer que no toleremos el bipedestador. Entonces, pacientes que ya tienen mucho flexo, no vamos a intentar hacer la bipedestación. Para bipedestar, aparte de los bipedestadores y los planos, pues tenemos determinados pacientes en los que tienen poca fuerza en el cuádriceps y necesitas bloquear la rodilla para poder seguir caminando, como por ejemplo en el caso de los pacientes con Duchenne, cuando dejan de caminar en una primera fase, pues ponemos unas ortesis largas con un apoyo isquiático para prolongar el tiempo que el paciente camina. Son marchas terapéuticas, pero si el paciente es colaborador y tiene ganas de realizarlo, pues intentamos promoverlo por lo que os decía, porque realmente cuando pasamos a la fase de sedestación suelen aumentar mucho más las complicaciones. Uno son las contracturas, el segundo punto es la actividad física y el ejercicio, importantísimo. Como bien sabéis, las patologías neuromusculares, el punto débil es la pérdida de fuerza. Si añadimos la pérdida de fuerza natural de la enfermedad con que nos movemos muy poco, pues vamos a aumentar la atrofia por el desuso, por el hecho de no usar los músculos. Entonces tiene que haber un balance entre, es verdad que no nos podemos fatigar y llegar a producir una lesión mecánica en el músculo, pero tampoco tenemos que infrausar el músculo de manera que se nos atrofie más por el hecho de no usarlos. En las enfermedades que son lentamente progresivas, pues se han visto que son efectivos los ejercicios aeróbicos, con un programa controlado de potenciar la musculatura y la práctica de deporte. Y en los pacientes que presentan enfermedades que son muy progresivas, en estos vamos a tener que evitar los ejercicios de alta resistencia y excéntrico, pero sí que podemos hacer ejercicios de baja intensidad y concéntricos, con un entrenamiento cardiorrespiratorio, como os decía, de baja intensidad. Es verdad que los pacientes con patología neuromuscular hay que tener muy en cuenta la fatiga y la fatigabilidad, son dos conceptos diferentes. La fatiga es la sensación de que no tiras, de que no puedes más, y a veces esa fatiga puede tener un componente intelectual, cognitivo, no solo físico, y otra es la fatigabilidad, que es puramente motor, en el que cuando tú haces una actividad y la vas repitiendo durante el tiempo, ves que cada vez necesitas más tiempo para repetirla porque el músculo se va fatigando. Entonces, esto, por ejemplo, es muy típico de los pacientes con atrofia muscular espinal y de otras enfermedades. Entonces, siempre a la hora de hacer la prescripción de ejercicio, tienes que tener en cuenta esa sensación de fatiga y también la fatigabilidad que presenta el paciente. Por poneros un ejemplo, en las guías de práctica clínica y en los libros blancos en los que hay la recomendación de ejercicio físico, pues por ejemplo en la atrofia muscular espinal, pues se recomiendan ejercicios concéntricos y excéntricos, conos y resistencia para los músculos proximales, distales, centrales y axiales y los músculos con al menos fuerza antigravedad. Cuando decimos que un músculo está a 3, quiere decir que es capaz de hacer todo el arco de movimiento contra gravedad. En cambio, los músculos cervicales son aquellos que el músculo no es capaz de hacer todo el arco contra gravedad de movimiento, pues ahí no vamos a recomendar la resistencia. En general, en la mayoría de patologías no musculares se recomienda, como os decía, el ejercicio aeróbico, que el ejercicio aeróbico puede ser natación,
actividades basadas en juegos, con la Wii, con la Kinect, la hipoterapia, ergometría de extremidades superiores e inferiores, caminar, yoga, pilates y los deportes en sillas de ruedas. Lo ideal es al menos practicarlo 2 o 3 veces por semana. Óptimo sería 3, 4, 5 veces por semana y al menos con una duración de ejercicio aeróbico de más de 30 minutos. Lo que se decía, en determinadas patologías sí que vamos a tener que evitar ejercicios de fase excéntrica, en los que el músculo se alarga, y vamos a tener que trabajar en fase concéntrica, en los que hay un acortamiento, porque se ha visto que los ejercicios en fase excéntrica, en los que hay un alargamiento, pueden dañar el músculo. Entonces, hay que evitar estos ejercicios excéntricos, por ejemplo, esos ejercicios los vemos cuando bajamos escaleras. Eso no quiere decir que no tengas que evitar bajar escaleras, pero lo que no vas a hacer es un programa de entrenamiento en que todo el rato estés bajando escaleras. Esto lo vamos a tener que evitar. Y ojo, si hay dolor, por ejemplo, en la patología de Duchenne, por la predisposición que hay a lesiones por cargas mecánicas. Entonces, si hay dolor, hay que respetar el signo de fatiga. Si el paciente está cansado, hay que permitir descansos y evitar el trabajo excesivo para no producir estas lesiones mecánicas secundarias. Pero como os decía, el deporte es muy importante no solo por la parte de fuerza y de trabajar el músculo, sino por toda la parte que conlleva a nivel social. Previene un estilo de vida sedentario, esta tendencia al aislamiento social en algunos rasgos determinados de algunas patologías y el sobrepeso, o sea que se recomienda tanto por la parte muscular como por la parte social. Aunque vayas en silla de ruedas, se pueden practicar muchos deportes, hockey en silla, tenis de mesa, natación, bicicleta. Estos son deportes que puede practicar un paciente con patología neuromuscular. Por ejemplo, aquí tenemos en Sant Joan de Déu, que ahora está parada por el tema de la situación del COVID, esperemos que el año que viene lo podamos retomar, pero tenemos una escuela deportiva de diferentes niños con diferentes patologías y hay un grupo que tiene patología neuromuscular. Y el punto este de la competición es algo que los anima mucho y les da vidilla a los niños el hecho de poder practicar deportes competitivos con sus similares. Otra de las áreas que vamos a tratar en rehabilitación es el seguimiento de la escoliosis. Muchas patologías neuromusculares vienen asociadas a escoliosis, entonces es algo que evaluamos de forma rutinaria. Siempre cuando hacemos la exploración inspeccionamos la columna vertebral, hacemos radiografías si hay una sospecha y hacemos un seguimiento de esta escoliosis con radiografías periódicas, si es mayor de 20 grados cada 6 meses hasta la madurez del exoesqueleto y luego ya cada año. Y cuando son escoliosis más severas de más de 50 grados, pues es cuando se plantea el tratamiento quirúrgico. A nivel de tratamiento de la escoliosis, en la mayoría de patologías neuromusculares, cuando son pequeñitos, intentamos sobre todo que el niño esté bien sedestado, que esté bien sentado. Primero hacemos asientos de yeso porque el niño crece con mucha rapidez y entonces asientos moldeados pues que duran solo unos meses pues es complicado. Entonces si la envergadura nos lo permite, primero hacemos asientos de yeso que los hacemos en el servicio y se pueden renovar con facilidad. Y cuando ya el paciente tiene una envergadura importante, entonces ya pasemos a asientos moldeados de termoplástico o de espuma moldeados a su medida, para intentar colocar la pelvis lo mejor posible y la espalda lo mejor posible. Hay que tener en cuenta que la mayoría de patologías neuromusculares, las ortesis, los corsés que utilizamos, son para estabilizar la postura y promover la función, no para frenar la escoliosis, porque la mayoría de veces los corsés no llegan a frenar la escoliosis, pero sí mejoran la postura. Entonces, normalmente en pacientes que están sentados, los solemos usar para mejorar la postura y mejorar entonces así la función de las extremidades superiores. En pacientes que deambulan, pues depende, porque a veces puede limitar la deambulación y las estrategias compensatorias que necesita hacer el paciente para caminar, y entonces no lo usaremos para caminar, pero a lo mejor si la sedestación cuando está sentado
pues la sedestación es incorrecta y sí que vamos a utilizarlos para que la sedestación sea lo mejor posible. Tipos de corsés, tampoco ahora vamos a entrar en ello, pero hay muchos, desde los más agresivos hasta los más flexibles. No se ha visto que unos sean más eficaces que otro y la realidad es que el objetivo es mejorar la calidad de vida para dar este soporte y mejorar el posicionamiento y la función de las extremidades superiores, pero no van a prevenir que la escoliosis evolucione cuando va asociada a una patología neuromuscular. Otro tema muy frecuente en patología neuromuscular es la luxación de cadera. En niños que no han caminado, por ejemplo, es un constante. No contraindica la bipedestación si el niño no tiene dolor y puede bipedestar de forma asistida en un bipedestador o en un plano. Y tenemos que vigilar mucho la oblicuidad pélvica y posicionar bien al paciente, por lo que os decía, por el efecto secundario que tiene sobre la espalda. El dolor, en nuestra experiencia en general, es poco frecuente, pero cuando existe es muy limitante. Entonces realmente hay que abordarlo. Cuando hay dolor hay que intentar tratarlo. Primero, estar seguros de que ese dolor viene de la cadera, entonces hacer una buena exploración para definir seguro que viene de ahí. Y los primeros pasos que se suelen hacer, al menos con nuestros pacientes, sobre todo es infiltraciones con corticoides y analgésicos, porque muchas veces tienen una buena respuesta. La cirugía en patología neuromuscular es muy controvertida por al tener un tono muy bajito hay una alta recidiva de luxación de cadera, y entonces solo se realizará realmente cuando hay un problema de dolor. Si hay dolor y el tratamiento conservador no lo quita, pues entonces ahí sí que vamos a abordar el tratamiento quirúrgico. Pero bueno, individualizado según cada patología y cada paciente. También una pincelada muy breve sobre las complicaciones respiratorias. Por ejemplo, aquí en AMI, que es uno de los pacientes en los que la fisioterapia respiratoria es súper importante, son pacientes con debilidad de los músculos respiratorios, deformidad de la caja torácica y cifoscoliosis. Entonces, una de las dificultades que van a presentar es dificultad para toser y expectorar y poder sacar los mocos. Si los mocos se quedan ahí, pues entonces es fácil hacer telectasias y hacer sobreinfecciones. Entonces, el objetivo principal de la fisioterapia respiratoria va a ser ayudar al paciente a extraer esa mucosidad. Vamos a trabajar el drenaje de secreciones, también vamos a trabajar con aumentar la capacidad ventilatoria y aumentar la movilidad de la caja torácica, pero sobre todo, como os digo, en sacar el moco. Para esto, nosotros que trabajamos con niños, es súper importante instruir a los papás, porque no solo cuando vas al hospital y haces la sesión de fisio es cuando tienes un moco atravesado que tienes que sacar. Eso tienes que saber en casa, pues tener un moco ahí que tienes que sacar. Entonces ahí es súper importante la instrucción de los papás y los cuidadores. No entraremos en detalle porque seguro que tenéis muchos webinars específicos de fisioterapia respiratoria. Simplemente pues que lo más importante son las técnicas de drenaje bronquial, que pueden ser manuales con asistencia en la expiración por parte del fisioterapeuta o mecánicas en los que se enseña a existir en la tos con el ambú, la técnica es con el ambú en la fase inspiratoria, hacer una embolada para que aumente la capacidad y luego ayudar en la aspiración para arrastrar los mocos, o el cozasis, que muchos de los pacientes con patología neuromuscular lo tienen en casa y es un gran amigo para ayudar a sacar los mocos al toser. Y por último, hablar de la dependencia de muchos de los pacientes que tienen afectación en extremidades superiores. Dentro de la rehabilitación es súper importante los mejores productos de apoyo, las sillas de rueda ligeras, las sillas eléctricas en los pacientes que bien pequeñitos no tienen fuerza en las extremidades superiores, pues con los niños con 3 años ya hay que prescribir una silla de ruedas eléctrica para facilitar su autonomía. Trabajar todas las actividades de la vida diaria, la comida, el vestido, la higiene, para que el paciente sea lo más autónomo posible, trabajar las transferencias y pues en el caso de los niños, pues las necesidades de la escuela, en el caso de los adultos en el domicilio o a nivel laboral. Aquí la figura del terapeuta ocupacional es súper importante, con los productos de apoyo y las unidades de autonomía personal, para educar las actividades de la vida diaria, para ver qué soporte se puede dar en las extremidades superiores para asistir al máximo en su función, para ver qué adaptaciones se necesitan en la vivienda,
En los pacientes más afectados, pues el control del entorno, dispositivos de seguimiento ocular para el ordenador, para la comunicación, las casas domóticas, valorar la correcta sedestación, que es súper importante en los pacientes que siempre están sentados, y trabajar las transferencias para hacer la vida más fácil al cuidador. En muchas patologías neuromusculares el aquacalde es algo que es curioso porque lo utilizamos sobre todo en patología neuromuscular, en muchas otras patologías por el tono más bajito que tienen. El aquacalda es un sistema de transferencia que va muy bien porque puedes, en los viajes te lo puedes llevar, así como la grúa es muy grande y la aquacalda pues lo puedes llevar y puedes ir de vacaciones tengo pacientes que van de vacaciones con su aquacalda. Después cada vez más también, aparte de toda la medicación, pues hay tecnologías avanzadas para intentar hacer la vida más fácil a los pacientes. Empezamos a introducir proyectos de realidad virtual para incentivar el tratamiento de la rehabilitación en el domicilio. Luego soportes de brazos también dinámicos para hacer entrenamientos musculares de las extremidades superiores. Y por último, pues intentamos, al menos desde el servicio de rehabilitación, intentamos cuidar también al cuidador, porque inevitablemente, por mucho que queramos aumentar la fuerza, pues muchas veces en algunas circunstancias necesitas una tercera persona pues muchas horas del día y necesitas un asistente personal todas las horas del día, pues tener una vida plena y autónoma, pero con una persona que te asista en muchas de las actividades diarias. Es complicado para el cuidador, sobre todo cuando el cuidador es el padre, renuncia al tiempo libre, tiene que hacer muchos esfuerzos físicos y pues el tema de las transferencias, cambios familiares, renuncias al trabajo, relaciones de pareja, dificultades con los otros hermanos, les hacemos hacer muchas visitas médicas, ser expertos en todos los aparatos de ventilación. Realmente el paciente de cuidador de la patología neuromuscular pues es un paciente al que hay que intentar cuidar con cursos de formación que los servicios de rehabilitación somos muy pro hacer pues, cursos de transferencias para manejar las posturas correctas, en la adaptación de la vivienda y pues intentar hacer un uso del tiempo sanitario lo más correcto posible, ¿no? También encontrar el equilibrio entre las necesidades sanitarias y la vida personal del paciente y del cuidador. Muchas gracias. He ido ahí intentando hacer una pincelada de todo lo que abarca la rehabilitación y luego pues hablamos de las preguntas que tengáis. Julita, muy agradecido por tu intervención. La verdad es que muy interesante todo lo que nos estás contando, lo que nos has contado. Muchas de las cosas, algunas cosas las habíamos aprendido, seguro, pero otras cosas las hemos refrescado y otras tenemos que aprender. Recuerdo que las preguntas las podéis hacer por chat y se contestarán al final de la intervención de cada persona que está aquí en la mesa. Y ahora vamos a pasar a continuación a la doctora Cristina Montserrat, dietista nutricionista del Servicio de Endocrinología del Grupo de Enfermedades Metabólicas Hereditarias del Adulto en el Hospital Clínic de Barcelona, que desarrollará los aspectos nutricionales de las enfermedades neuromusculares. Adelante, Cristina. Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme aquí y tener este ratito con vosotros para poder hablar de los aspectos nutricionales en este tipo de enfermedades. Yo también intentaré centrarme un poco en dar un conjunto, una visión de conjunto en lo que es la nutrición en este conjunto de enfermedades, porque es que hay muchas. Hay un gran conjunto, son más de 150, pero sí que hay alguna sintomatología, algún factor que podría estar relacionado o aparecer en alguna de ellas y está relacionado con la nutrición, pues esa debilidad muscular, esa fatiga, esa rigidez muscular también, o el reflujo gastroesofágico por falta de tono, por esa misma rigidez, el aparecimiento de la disfagia, el estreñimiento, la pérdida ponderal o la ganancia ponderal y otros, ¿vale? Y en eso sí que está, la nutrición tiene un papel o juega un papel como algunos de otros. Importante, pues saber establecer en qué momento debemos aplicar, ¿vale? Cualquier tratamiento. Es fundamental intervenir. La nutrición también es fundamental. Cuanto antes, mejor. Y no hay que olvidar que la nutrición es uno de los factores importantes en la calidad de vida,
como cualquier otro, ¿vale? Yo he puesto unos cuantos, ¿vale? Que es pues el sueño, la cantidad de horas de sueño, la calidad de sueño, la actividad diaria, qué hace esta persona, qué puede llegar a hacer, el ejercicio físico, dentro de las posibilidades de cada persona, pues realizar un ejercicio físico y un entorno donde te relacionas, lo acaba de decir la doctora Julita, y es así, hay que favorecer, eso es la calidad de vida, continuar con ese contacto y hacer una vida social, los horarios regulares, esos recursos que tenemos, pues todo esto y junto con la nutrición hay que considerarlo como un factor que aporta calidad de vida a nuestro paciente. El objetivo del tratamiento nutricional no es otro que optimizar la ingesta, cubrir los requerimientos de macronutrientes, proteínas, energías, grasas, vitaminas, mantener un buen estatus nutricional, ¿vale? Y en caso de los niños, para favorecer un óptimo crecimiento y desarrollo, ¿vale? ¿Cómo lo haremos? ¿Vale? Porque nos vamos a preguntar cómo hacemos todo esto junto con una patología, en este caso estamos en neuromusculares, y cómo lo hacemos. Pues promoviendo una dieta sana, completa y equilibrada, una ingesta óptima, hemos dicho, ¿vale? De todos los macronutrientes y especialmente calcio y vitamina D, ya se ha hablado de la osteoporosis y ese posible riesgo más aumentado de fracturas que pueden padecer. Y voy a enfocar la sesión en dos partes. Una, la primera, ¿no? Estas preguntas que nos hacemos o que podrían llegar a hacerse en algún momento, si hay que hacer una alimentación diferente, se ha de comer algún grupo de alimento más que otro y cuáles son las cantidades de estos alimentos y qué nutrientes son los necesarios. Y luego ya para terminar una segunda parte de esta presentación donde posiblemente hablaremos de esas quizás problemas o situaciones más frecuentes, como qué puedo hacer, ¿vale? En el caso de estreñimiento, si se presenta sobrepeso o obesidad, qué hay que hacer en cuanto al tratamiento nutricional, si no hay apetito y hay una dificultad para comer, cuáles son las estrategias y si se presenta disfagia a líquidos, ¿qué hacemos? La primera parte, ¿no? En cuanto a la pregunta que ya hay que hacer alguna alimentación especial, pues no, la dieta es equilibrada. Equilibrada quiere decir que contenga cuanta más variedad de alimentos mejor, porque cada alimento nos aporta una cantidad de nutrientes, de macro y de micronutrientes, y si nos enfocamos o limitamos una dieta a 2 o 3 alimentos, pues seguramente será carencial de alguno de ellos. Entonces es importante también el equilibrio de estos nutrientes, repartirlos. Yo he puesto aquí cuál es el equilibrio óptimo, este reparto entre hidratos, grasas y proteínas. Hablar de este tanto por ciento es difícil porque al final del día no estás pensando si me he comido un 1, un 2, un 3 y es difícil, con lo cual hablaremos ahora de cómo conseguir este equilibrio y este reparto de los nutrientes a lo largo del día. Y sobre todo hacer unas ingestas regulares, divididas a lo largo del día. Y hay aquí un papel que quizás, ¿vale? Y lo dejo aquí y solo lo dejo de pasada, el papel protector que podrían tener los antioxidantes, ¿vale? Juega un papel importante el antioxidante en cuanto a nosotros, las células, sufren esa oxidación y la dieta, si es equilibrada, si es rica, si es del tipo mediterráneo, nos aporta todos esos antioxidantes. Comentar también que se habla y se empieza a hablar mucho más de la dieta cetogénica como una alternativa de tratamiento en estas patologías y en otras. Decir que a día de hoy todavía no tenemos nada al 100%, claro, no tenemos un consejo firme que dar, es decir, que oiréis hablar del tratamiento de dieta cetogénica, pero hoy por hoy no tenemos ese conocimiento al 100%. Estamos en ello, se está en ello. La ciencia cambia, la ciencia avanza y a lo mejor hoy, este año hablamos de esto y el año que viene podemos aportar algo nuevo. ¿Vale? Hemos dicho de cómo haremos este reparto, esta dieta equilibrada, pues conocer que como macronutrientes hay 3 nutrientes que son los hidratos, las grasas y las proteínas y como micronutrientes las vitaminas, minerales y oligoelementos. ¿Vale? De hidratos los que tenemos son pasta, arroz, patata, los cereales, las féculas, las legumbres y como proteína, toda la proteína, sea animal, ¿vale? O vegetal. Actualmente tiramos ya más, hay una tendencia, una moda que es hacer uso de proteína vegetal y como proteína vegetal de alto valor biológico tenemos productos derivados de la soja y también del gluten. Entonces, no rechazar esa proteína vegetal que para algunos de nosotros es nuevo, pero que tiene mucho valor biológico, y ahí en la vegetal incluimos todo lo que son legumbres.
Como hidratos de carbono, las propiedades que tiene, a veces antes de las propiedades, es decir, que a veces lo podéis encontrar como nombre de hidratos, carbohidratos, glúcidos, nos estamos refiriendo siempre a lo mismo, a una molécula que almacena energía, que nos aporta energía, son 4 kilocalorías por gramo, ¿vale? Y esto sí que es importante, quedaros con este concepto. Los hidratos de carbono los podemos encontrar en cadenas largas o en cadenas cortas, ¿vale? El tamaño de la molécula es importante. ¿Por qué? Si la molécula es muy larga, al momento de absorber, la absorción es mucho más lenta. Si la molécula es corta, ¿vale?, tipo azúcares, la absorción es más rápida. Con lo cual, si estamos diciendo que es una molécula que nos está dando energía, ya directamente pues podemos pensar, la molécula más corta nos da energía muy rápidamente y la molécula más larga nos da una energía de una duración más prolongada. Importante en cuanto al reparto del día, porque si lo que queremos es tener energía durante todo el día, pues el concepto sería molécula larga, ¿vale?, cadena larga, carbohidratos complejos y sobre todo, si podéis, en forma de integrales, con esta cáscara de fuera, porque la absorción aún se hace más lenta, y la cocción al dente. Al dente quiere decir que si, por ejemplo, en el paquete te pone 4 minutos de cocer, pues quitarle 1, ¿vale?, para que no esté acabado de cocer. Estos carbohidratos los acumulamos para posterior energía o lo que os decía, si es inmediato es lo que conocemos, la glucosa, ¿vale? Como tipos de carbohidratos o hidratos de carbono, pues tenemos los muy simples de rápida absorción, la contienen pues la glucosa, fructosa y son las frutas, todas ellas. Cadenas más largas son las almidones y dextrinas de cereales, tubérculos, legumbres, ¿vale? Hay una parte que no podemos digerir, aunque queramos, que son esas partes tan duras de esos hidratos, es la parte de fuera. Esto nos hace el efecto de fibra. Importante tener el concepto ese porque si hay en caso de estreñimiento, una fibra de este tipo nos ayuda a aumentar el bolo fecal y en luchar en contra del estreñimiento. En cuanto al grupo de las grasas, las características principales que nos da energía. Son aquí un poquito más que los hidratos, son 9 kilocalorías por gramo. Es importante decir que las grasas forman parte de estructuras, ¿vale?, y tienen funciones como las hormonas o forman parte de las estructuras de la parte de fuera. Y sobre todo enfocar hacia unas grasas que son los ácidos grasos esenciales, que son estos que conocemos como omega 3, ¿vale? Y las fuentes de grasa son pues las aceites, mantequillas, margarinas, y la omega 3 lo encontramos en frutos secos, pues tipo de nueces o el pescado azul, mucho más contenido que el pescado blanco. La proteína, ¿vale?, importante, ¿vale?, porque forma parte, es componente estructural de células, de tejidos blancos como los huesos, los dientes, el cabello, la sangre, las hormonas, enzima, es decir, tiene un papel importante en nuestro organismo. También tiene una fuente energética, es decir, que un gramo también aporta 4 kilocalorías. Las proteínas se componen por aminoácidos, son cadenas como si fuera un collar de perlas y cada perla fuera un aminoácido, pues la proteína es un trocito de ese collar lleno de bolitas y cada bolita es un aminoácido. Hay aminoácidos que son esenciales, es decir, quiere decir que el cuerpo no los puede fabricar él mismo, sino que los tiene que tomar a través de la dieta, y por eso es importante lo que os decía antes, una dieta cuanto más variada aporta más nutrientes y es más rica en cuanto al valor nutricional. También habéis oído de que hay proteínas que les llamamos de alto valor porque tienen todos esos aminoácidos esenciales y unos que tienen el valor biológico pues limitado o bajo o mediano porque les falta uno de esos aminoácidos. Por ejemplo, el cereal pues es deficitario en lisina y las legumbres en metionina y los frutos secos en lisina. Pero no pasa nada si en el conjunto de la comida, de ese plato que estamos comiendo, combinamos alimentos, los unos nos aportan los aminoácidos, los que faltan, pues por ejemplo, en los cereales o en las legumbres, y el conjunto nos aporta el 100% de aquello que queremos buscar, sobre todo para la síntesis proteica. Y si hemos hablado de dieta equilibrada, seguro que estáis acostumbrados a, cuando buscáis información, encontrar pues información de este tipo, pirámides, platos, información varia. A veces hace años incluso estaban los paquetes de lo que comprábamos en el súper. Como dieta equilibrada, el patrón, el high, el número 10, es la dieta mediterránea. A ella le avala, la dieta mediterránea está avalada por muchísimos estudios.
¿vale? Y aquí en la forma de pirámide te dice desde la base hasta la pirámide, hasta la parte de arriba, qué alimentos debes consumir con mayor frecuencia. Pero hablamos de frecuencia y cómo traducimos esto al día a día, porque si te dicen de esto comer 2 o 3 veces, para mí una vez a lo mejor es una ración así y para ti una vez es una ración así. Entonces, hay unas medidas de las raciones y aquí es donde les ponemos peso. Y si decimos, por ejemplo, el grupo de las verduras, hay que comer de 2 a 3 raciones de verdura al día. Pues una ración de verdura viene a ser unos 200 gramos de verdura. Si hablamos, por ejemplo, del grupo de los alimentos que nos aportan proteínas, de los proteicos, carne, pescado, huevo, una ración es en pescados un poquito más grande, 150 gramos, y en carne son unos 100 gramos, pues de pollo, pavo, conejo, ternera, el tipo de carne, ¿vale? Y añadido aquí estas otras alternativas, lo que os he comentado antes, son proteínas que han aparecido últimamente con más fuerza y más moda, que son las proteínas de origen vegetal, pues el tofu o el tempeh. Y aquí tenéis lo que serían traducir aquella pirámide que nos está diciendo desde la base cuántas más veces tenemos que comer de esos alimentos a la punta, al vértice, cuántas menos, y aquí tenéis traducido las raciones. Pero también habréis visto, y si no os lo pongo aquí, lo que se habla últimamente es el plato saludable, porque claro, hablar de raciones o hablar de pirámides al día a día tampoco sabemos manejarnos, nos ponemos delante de un plato y decimos, bueno, ¿y ahora qué le pongo al plato? La pirámide, un poco de aquí, un poco de allá, y no sé cómo organizarme el plato. Pues salió este plato es de Harvard, le llamamos así, y aquí, si veis en los dibujitos, os pone por el grupo de colores la cantidad que debería ocupar cada uno de este grupo de alimentos. Pues, por ejemplo, si veis el dibujo, la imagen dice mucho más de vegetales, ¿vale? La proteína ocupa una parte, pero no mucho, es decir, un cuarto del plato y con eso tenemos suficiente. Hay que tomar agua, hay que aliñar con aceite de oliva, aparece la fruta y aparece el grupo de los carbohidratos. A la derecha tenéis algunos ejemplos. Por ejemplo, cogemos la segunda imagen y dice, pues la mitad del plato son zanahorias, es verdura, hay un alimento proteico hacia la izquierda y los carbohidratos a la derecha. El segundo plato, pues tenemos una ración de alimento proteico que es la tortilla, a la izquierda aparece el grupo de los farináceos y arriba el grupo de las verduras. Decir que este sería el plato equilibrado, que lo cambiamos cuando tenemos una pérdida de peso, porque lo que queremos no comer tanta verdura, hay que comerla, pero en menos cantidad, y entonces lo que hacemos es intercambiar la ración de verdura por el de hidrato, mucho más hidrato y menos verdura. Y seguimos en el equilibrio del plato saludable equilibrado, pero cambiando únicamente el grupo que me aporta más energía, que son los hidratos, por el grupo de verduras. ¿Vale? ¿Cómo hacemos este equilibrio a lo largo del día? Sobre todo plantear unos horarios, esto lo hemos dicho antes, unos horarios regulares, esto es vital, tener un desayuno, una media mañana, una comida, una merienda, una cena, a veces hace falta introducir hasta una colación nocturna, un resopón que le llamamos, y en comida y en cena seguir el modelo del plato saludable, que es el que acabamos de hablar. Entonces, a partir de ahora sabemos que para comer y para cenar tienen que aparecer este grupo de alimentos, hidratos de carbono, el alimento proteico y las verduras y como postre una fruta o un alimento lácteo. Y para desayuno, que contenga alimentos del grupo de farináceos, un poquito de proteína, la grasa, la mejor, el aceite de oliva y un alimento lácteo. A media mañana se puede hacer un desayuno conjunto o dividirlo, pues por ejemplo, yo he separado la fruta o frutos secos que podrían trasladarse a media mañana o hacerlo todo en una toma de primera hora de la mañana. Y para merendar, con un yogur, un poco de queso o unos frutos secos, podríamos alcanzar hasta la noche y hacer una ingesta muy correcta en la hora de la cena. Ese sería el patrón de la dieta equilibrada. Pero, vuelvo a repetir, no nos podemos olvidar de que la dieta forma parte de un estilo de vida, ¿vale? Y el estilo de vida comprende pues, esos horarios regulares, el dormir bien, tener unas horas y que sean horas de nocturnas, no diurnas, ¿vale? Por ese ciclo que tenemos y esos cambios hormonales. El estilo de vida comprende la relación con los otros, con la familia, con los amigos, ese consumo de alcohol o tabaco, ¿vale? El salir, el caminar, el hacer una vida fuera en el exterior y aplicar el ejercicio físico, el que se pueda hacer dentro de las capacidades de cada uno. Pasamos a la segunda parte,
y en cómo podría yo, o la nutrición, el soporte en algunas situaciones que se dan más frecuentemente en este grupo de patologías. Pues empecemos con el estreñimiento. Lo importante, ¿vale? Y lo que hace más efecto, beber cantidad de agua, la suficiente cantidad de agua. A veces cuando hacemos la entrevista, en vez de cambiar nada, ningún consejo, lo primero que miramos es la cantidad de agua que se ingiere al día. Y lo más fácil, lo que pasa frecuentemente, es que no bebemos esa cantidad de vasos de agua al día. Vasos en forma líquida o vasos en forma modificada, de agua modificada, que ya hablaremos más adelante en cuanto a la disfagia. ¿Cuántos vasos debería tomar a lo largo del día? Pues para no interferir en el volumen de la comida, ¿vale? Si hay una poca capacidad para comer, hacerlo intercalado entre las comidas. Si comemos 4 veces, uno antes, en medio y otro después, ¿vale? Y así no comprometemos el volumen que vamos a comer, ¿vale? De esta manera, si ponemos 4 vasos al día y es un vaso generoso, ya estamos poniendo casi 1 litro de agua al día, ¿vale? Ojo con el verano, con el calor o con el aire, con la calefacción del invierno, ¿vale? Porque ahí se requiere aumentar más el agua. Cuanto más calor tenemos, más líquido debemos ingresar, ¿vale? Y ahora que nos coincide el calor, pues estar muy atentos, que a veces aparece un estreñimiento que no teníamos antes y en verano siempre hay estreñimiento a pesar de comer más fruta, más verdura, y simplemente es aumentar la cantidad de agua. Por otro lado, asegurar la cantidad de fibra, alimentos con fibra, como hemos dicho, pues lo contienen las frutas y las verduras y los alimentos integrales. El arroz puede ser uno de ellos, o la pasta tipo pues, macarrón o espagueti, también puede ser elegir que tenga fibra, o el pan con fibra. Pero si la fibra no la hidratamos, si no hidratamos esas heces una vez que han hecho todo el tránsito intestinal, no hace efecto. Es decir, que es tan importante lo primero como lo segundo, es decir, agua y fibra. ¿Vale? Y hay alimentos que nos pueden provocar un pequeño estreñimiento, pues como es el arroz blanco hervido, típico de toda la vida, que damos cuando tenemos un poquito de mal de estómago, pues evitar darlo ahora en estas situaciones. El pan tostado, los biscotes, ese pan que es tan seco, que encima, pues si estamos hablando de hidratar, esto es un alimento que está muy seco, ¿vale? ¿Y qué podemos hacer en plan casero? Pues sobre todo hay trucos que funcionan muy bien. Por la mañana beber un vaso de agua tibia, en ayunas, a primera hora, sin nada en el cuerpo, ¿vale? Y a los 10 minutitos esperar y tomar ya pues la bebida caliente, puede ser el café, puede ser una infusión, ¿vale? Y eso te hace mover los intestinos. Podemos tomar un kiwi en ayunas, antes del desayuno, o beber ese agua que habréis oído de agua de ciruela. Para hacer esto se dejan la noche anterior en remojo las ciruelas en un vasito y al día siguiente el agua que ha quedado os la podéis tomar, y o si no, de la siguiente forma: ponéis a hervir las ciruelas en ese agua, la enfriáis y os tomáis el agua de hervir las ciruelas. También os podéis comer la ciruela porque es un alimento muy rico en fibra. También hace efecto una cuchara de aceite en ayunas, y ya como una pauta dietética es añadir bifidobacterias que tenemos de forma natural en el intestino a través de un yogur de estos tipos bífido. Si no hay apetito, ¿vale? Si no hay apetito, el primer consejo es que fraccionéis las ingestas. Cuantas más ingestas de pequeño volumen, al final del día acabamos comiendo casi lo que deberíamos comer, ¿vale? De pequeño volumen y con alto contenido nutricional, ¿vale? Quiere decir que aquello que preparemos tenga calidad nutricional. No sirve, pues, por ejemplo, hacer un desayuno y una media mañana, y la media mañana tomar algo y que sea una infusión. No, si hay que tomar algo líquido, pues que en vez de un agua con algo, con sabor a algo, pues que sea a lo mejor un vaso de leche o un yogur con una puntita de cereales, ¿vale? Usar consistencias muy blandas o incluso trituradas. Todo el alimento que al poner en la boca precise de un preparado mecánico quiere decir masticar, seguramente esto cansa al individuo y seguramente no podremos terminar con ese plato. Si por otro lado tenemos una preparación muy blandita, que es poner en la boca, preparar un poco el bolo, 2 o 3 masticaciones, se prepara el bolo y se engulle, seguramente acabaremos con la ración preparada. Entonces, en las preparaciones, cuanto más blanditas, jugosas, acompañadas y no secas, porque si encima ponemos en la boca un alimento que necesita mucha salivación, también lo que provocaremos es que ese plato a la larga se deje de tomar, ¿vale? Si no hay rechazo
por los alimentos triturados, la mejor opción es el alimento triturado y enriquecido. Y ahora hablaremos de lo que es un alimento triturado y enriquecido. Y otro consejo es buscar las temperaturas adecuadas. A veces el paciente prefiere alimentos a un puntito de calor o incluso a un puntito de frío. Pues buscar qué temperatura es la más agradable e intentar que las preparaciones pues requieran esas temperaturas que come mejor este paciente, este individuo. Y hemos dicho de enriquecer esos preparados. ¿Cómo lo hacemos? Yo os he puesto unos ejemplos. Enriquecer quiere decir en proteínas o en energía. Mirad qué ejemplos os pongo. Por ejemplo, la primera columna. Imaginaros que hemos hecho un triturado, ¿vale? Porque ahora estamos en calor, en este periodo de verano y hace mucho calor. El calor también hace disminuir mucho la ingesta. Los gazpachos y las cremas se han ideado para el verano porque precisamente son alimentos muy fáciles de tomar y fresquitos de la nevera y nos reúnen las condiciones para poder añadir todos estos módulos y en un vasito dar mucho aporte nutricional. Imaginaros ese triturado que hemos hecho, pues a lo mejor base de patata, un poquito de calabacín y zanahoria, un chorrito de aceite y le añadimos 80 o 100 kilocalorías es una salsita de mayonesa, una cucharada sopera de salsa mayonesa. Ya tenemos 80 kilocalorías más. Si en vez de una cucharada de aceite le añadimos 2, ya tenemos otros 80. Ya estamos en casi 200 calorías más y seguimos con el mismo vaso de trituradito de, llamémosle crema de calabacín con zanahoria. Si le añadimos 15 gramos de almendra en polvo, no a trocitos, sino en polvo, ¿vale? Y le hacéis así, no cambia el sabor, no cambia la consistencia y lo mismo que hemos añadido todo lo anterior, el aceite, la mayonesa, ¿vale? No aumenta el volumen y se está tomando el vasito con un aporte muy alto energético. Y vamos a la última columna, porque si lo que nos interesa es asegurarnos y cubrir la ingesta proteica, pero no se va a comer, no es capaz de comerse pues esa ración de alimento proteico, que son los 100 gramos de pollo o el 250 de pescado, es muy fácil triturarlo dentro de un preparado, pues tipo este triturado de puré de calabacín o de zanahoria, pero hay alternativas como son estas, pues, por ejemplo, usar la almendra, que ya usábamos para enriquecer energéticamente, usar leche en polvo, que le da una textura muy diferente y un sabor diferente a la crema, pero está muy rico. Usar las claras de huevo, que ahora se venden en el supermercado en forma de envasado, las tenéis que cocer siempre. O una alternativa que ahora ha salido hace pocos años que está en el mercado, que son estos yogures enriquecidos. Los hay de todas las marcas, los hay en todas las cadenas de supermercado y nos aporta muchísima proteína en una dosis de yogur. Estamos hablando que a veces hay yogures que tienen hasta 20 gramos de proteínas. 20 gramos de proteínas nos lo da la ración de pollo o de pescado, que es la ración que deberíamos tener en la hora de la comida o en la hora de la cena. En cuanto a la disfagia, yo lo primero que tendría que decir es que hay que no pensar solo en disfagia cuando presentamos tos. Hay muchos síntomas de la disfagia que a veces no nos estamos dando cuenta que hay una limitación a la ingesta y estamos hablando de disfagia a alimentos líquidos, ¿vale? Sobre todo por este camino. Si veis que de repente ya lo que es beber agua, poquitos sorbos, lo dejo allí, no tengo sed, no bebo, hay un rechazo hacia cierto tipo de preparaciones, pues como pueden ser las sopas, las carnes jugosas, las legumbres con salsa. Estos son síntomas que no están bien descritos aquí, pero que es un rechazo al alimento y a la preparación de la textura que no es capaz de tragar. ¿Vale? Yo siempre digo a los pacientes, existe lo que se llama el instinto. No lo tenemos tan desarrollado, pero existe ese apartado que se llama instinto. Y si tú sabes que voy a tomar un alimento que me va a atragantar, que me va a provocar que me atragante, pues normalmente lo rechazamos. Pues estad muy atentos. Si empieza a decir, pues no quiero agua, o bebo a sorbitos muy pequeñitos, o de repente dejé de hacer según qué cosas se hacía, pues lo primero es una valoración que no tenga un problema para tragar líquidos, ¿vale? Y en cuanto a la disfagia, pues deberemos adaptar los alimentos líquidos usando un módulo despesante para cambiar la textura y la textura se cambiará y adaptaremos ese alimento líquido en aquella que el paciente sea capaz de engullir, deglutir, tragar en una textura que le dé seguridad.
¿vale? Hay muchos tipos de textura, normalmente veréis si usáis espesante que detrás hablan de 3 texturas, pero yo siempre digo las texturas es como un abanico muy grande, grandísimo, y todo depende de la cantidad de espesante que le vayas tirando, y hay un punto donde tragas y no aparecen síntomas de disfagia, ni carraspeo, ni babeo, ni la tos, ni esa voz gangosa que se queda aquí el alimento y que no traga, o que se queda en la boca porque hay que preparar, hay pacientes que dicen, me lo dejo en la boca, hay pacientes que lo sacan y le estás mirando la boca y dices, uy, esto no va bien, ¿vale? Porque no es capaz de deglutir, pero que tampoco es capaz de sacar. Ahí hay que estar muy atentos, porque si no podemos estar provocando un problema grave después, que es como una broncoaspiración, ¿vale? Y hay que evitar, ¿vale? Porque los alimentos sólidos también tenemos que adaptarlos en esa textura segura. Hay que evitar, ¿vale? Alimentos que se desmenuzan muy fácilmente en la boca, ¿vale? Y que quedan trocitos y que no sabemos manejar y que por aquí pueden dar problemas porque no hacemos esa bolita, ese bolo como para trabajarlo y engullir, ¿vale? Hay que evitar esos alimentos, hay que evitar estos alimentos tan duros como pueden ser los frutos secos, los alimentos pegajosos que se queden por la boca, ¿vale? Como es la leche condensada, cierto tipo de caramelos, algún tipo de plátano que se queda por aquí y el aguacate, ojo con esos alimentos, ¿vale? Alimentos que tengan esa textura fibrosa, que nos van dejando hilos y que después no sabemos cómo reunir para tragar, sobre todo, y pasaríamos al número 1, preparaciones con doble consistencia. ¿Vale? Si tenemos un problema para tragar alimentos líquidos porque no es una textura segura, pues ni leche con cereales, ni sopas, ni lentejas caldosas, ni carne guisada, todo eso lo tenemos que rechazar. O adaptar en textura. ¿Cómo adaptamos? Pues por ejemplo unas legumbres. Tenemos o ¿qué consejo daríamos? Tenemos un plato de lentejas guisadas, pues lo primero es, si puede masticar y preparar el bolo, coger las lentejas con un tenedor y que caiga el líquido, ¿vale? También podemos usar copo de puré de patata que le tiramos al líquido que hay en el plato, le damos una vuelta y ese líquido que nos ha quedado por allí, como el puré está deshidratado, la patata coge el agua y cambia de consistencia. Úsate este tipo de trucos para que no tenga alimento líquido por la boca, ¿vale? Y por último, ya cerrando el tema, el control de peso, ¿vale? Hemos dicho que hay que hacer una dieta equilibrada, ¿vale? Fraccionada durante todo el día, pero si debido a la vida sedentaria, a que ya no nos movemos tanto, a que vamos acumulando peso, hay que hacer un control de peso, donde nos pondremos el foco no será en cambiar el patrón de alimentación durante todo el día, ni el plato equilibrado en comida y cena, cambiaremos esos grupos de alimentos, lo que son hidratos de carbono y vegetales, les cambiaremos la cantidad, ¿vale? Seguiremos el plato saludable, usaremos cocciones que no nos aporten más valor calórico a las preparaciones, pues el horno, el salteado o el vapor, el salteado con agua y el vapor, ¿vale? Y después pondremos foco en lo que son las raciones. Antes habéis visto lo que eran las raciones, ¿vale? Cómo deberíamos hacerlas, aplicarlas a lo largo del día, ¿vale? Pues aquí lo único que haremos es usar la ración, el valor más bajo de la ración, ¿vale? Pues por ejemplo, en cuanto a los alimentos proteicos, no tocaremos la ración, eso lo primero, pero por ejemplo, en las raciones de alimentos lácteos usaremos alimentos desnatados, tiraremos a raciones más pequeñitos de queso, no usaremos quesos grasos que nos aportan muchas calorías, usaremos quesos más frescos. En cuanto a las raciones de fruta y verdura, la verdura seguirá siendo la misma en ese tipo de preparación que no acumula grasa y la fruta la limitaremos a usar piezas más pequeñas, raciones más pequeñas. En cuanto al grupo de los hidratos de carbohidratos, de hidratos de carbono, no usaremos la ración de 100 gramos en peso cocido, usaremos la mitad de la ración y usaremos alimentos integrales, ya por las recomendaciones que hemos dado antes, y la última es porque aumenta el bolo, aumenta la sensación de saciedad y nos ayuda al control de peso. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por haber compartido este momento conmigo. Muchas gracias, Cristina. Ha sido muy interesante tu exposición. Ahora, a mí me ha quedado, no me ha quedado muy claro si puedo comer un chuletón de buey. No sé si es bueno o es malo. Es bueno en la ración de 100 gramos. Vale. Me ha quedado claro. Gracias por tu intervención. Bien.
Para cerrar esta mesa, contamos con la experiencia internacional, de forma concreta, en la enfermedad de Pompe. Le voy a dar la palabra a Jordi Díaz Manera, al cual le conozco ya hace muchos años, desde la Federación ASEN, cuando compartíamos la mesa del Comité de Expertos de Enfermedades Neuromusculares. Jordi, te acordarás de aquellas sesiones que teníamos. Y al final nos hemos encontrado en esta mesa porque tú eres una persona que en el mundo de la investigación pues has aportado mucha experiencia a estas enfermedades. Y desde la Universidad de Newcastle, en el Reino Unido, estás trabajando ahora y desarrollando otros inventos de investigación para estas enfermedades. Por tanto, Jordi, te doy la palabra y muchas gracias por tu ayuda. Pues muchas gracias, Antonio. Voy a compartir mi pantalla. Solo saber si veis la presentación. Sí, sí. Pues me pidieron que hablase un poco de qué es la enfermedad de Pompe y yo he intentado hacerlo de una forma relativamente sencilla, pero yendo a través de los estudios y de los datos científicos que tenemos, de en qué consiste esta enfermedad, qué tratamientos tenemos, etc. Entonces, ¿qué es la enfermedad de Pompe? Yo creo que es lo primero que tenemos que contestar. La enfermedad de Pompe es una enfermedad que es rara, que es de origen genético, que está producida por mutaciones en un gen que se llama el gen GAA y que se hereda de forma recesiva. Y eso quiere decir que normalmente los padres de un paciente son portadores sanos, que no saben en absoluto que tienen una mutación en este gen, y cuando se juntan y tienen un hijo, pues el hijo hereda la mutación del padre y la mutación de la madre, y al tener dos mutaciones en cada una de las copias del gen, pues desarrolla esta enfermedad. Es una enfermedad que se clasifica de diferentes formas, como enfermedad lisosomal, pero también la podéis encontrar como una glucogenosis. Y este gen GAA codifica una proteína que se conoce como alfa-glucosidasa ácida. Tiene otros nombres también. Y se encarga de degradar el glucógeno a glucosa, es decir, participa en el metabolismo del glucógeno. ¿Qué es lo que hace exactamente? Pues nosotros en las células utilizamos el glucógeno para conseguir energía. El glucógeno sería una forma de almacenar el azúcar. Y para degradarlo, una vez lo tenemos almacenado, para degradarlo, esta glucosidasa ácida pues participa en el paso del glucógeno, que es una estructura de azúcar compleja, a una estructura muy sencilla que es la glucosa. Y eso lo hace dentro de este lisosoma, que es una parte de las células, ¿de acuerdo? La glucosa sale entonces fuera del lisosoma y entra en un proceso que se llama glucólisis, donde se consigue energía y nuestra célula tiene energía para funcionar. ¿Qué ocurre en la enfermedad? Pues en la enfermedad lo que tenemos es que como esta alfa-glucosidasa ácida está mutada y no funciona, pues este paso de glucógeno a glucosa no se puede hacer. Pero la célula sigue almacenando glucógeno y sigue enviando glucógeno al interior del lisosoma para que se degrade, porque necesita glucosa, ¿verdad? Entonces, lo que nos va a pasar a medio plazo es que vamos a tener nuestros lisosomas llenos de glucógeno, de un glucógeno que no se puede degradar. Y eso a medio plazo va a llevar a que se rompa este lisosoma y se libere el glucógeno al citoplasma y tengamos unas células llenas de este azúcar que no puede degradarse. Y eso es lo que vemos en las biopsias musculares. Esto que veis aquí es un músculo esquelético de un paciente y esto sería una fibra más o menos normal. Y aquí, como veis, pues tenemos estas cosas de color rosa clarito, que son vacuolas, que son contenido de glucógeno, que está por todas partes, porque el músculo no puede degradarlo. Este no es el único problema que tiene esta enfermedad. El lisosoma es un centro de reciclaje. Es decir, para que nos hagamos una idea, cuando tenemos órganos que están viejos, organelas que están viejas o proteínas que ya están envejecidas, pues tenemos un sistema que viene a ser como un camión de basura que lleva todas estas proteínas envejecidas al lisosoma. Y entonces el lisosoma se encarga de degradarlas y de reciclar lo que se pueda para
generar nuevas proteínas. Pero como nuestro lisosoma, nuestro centro de reciclaje está lleno de glucógeno, pues ¿qué ocurre? Que los camiones no pueden entrar, ¿verdad?, en este centro de reciclaje, y entonces la basura no se recoge como es debido, y lo que tenemos es que nuestras células se llenan de esta basura que vendría a ser estas organelas envejecidas. Con lo cual tenemos una fibra muscular que está, por un lado, llena de azúcar y por otro lado, lleno de esta basura. Y esta basura la veis así, aquí, de este color brillante, porque esto es una fibra muscular en la que se ha utilizado un anticuerpo, una tinción, que identifica pues, las bolsas de basura. Y vemos que esta fibra está llena, repleta de basura y obviamente pues no puede funcionar. Y cuando lo hacemos con otro tipo de microscopio vemos estas cosas que veis aquí redondas, que vienen a ser toda esa basura que se acumula. La cuestión es que esto lleva a que el músculo esquelético, que es el principal órgano que se afecta en la enfermedad de Pompe, no funcione de forma correcta, ni el músculo esquelético, ni el músculo cardíaco, es decir, el corazón, ni tampoco las neuronas del sistema nervioso central, en las formas infantiles, ahora veréis, y tampoco el músculo liso. Hay órganos que lo toleran mejor, el hígado, el riñón, son capaces de tolerar esto mejor, y eso sigue siendo una de las incógnitas, ¿no? Porque en esta enfermedad se afecta solo el músculo, fundamentalmente el músculo. ¿Cuántos pacientes hay? Estábamos diciendo que es una enfermedad rara. La verdad es que, como pasa siempre con las enfermedades raras, hay pocos estudios epidemiológicos. Básicamente hay 4 estudios hechos y, curiosamente, aunque están hechos en diferentes países del mundo y con metodología diferente, apuntan a una frecuencia similar, que tenemos entre 1 de cada 33.000 personas tiene Pompe, hasta el estudio en Portugal 1 de cada 66.000. O sea, más o menos ahí estamos. Si eso fuese cierto, en España deberíamos tener entre 400 y 700 casos. Pero la realidad es que esta es una enfermedad de la que apenas tenemos noción de que haya unos 120, 150 casos. Y ese es uno de los problemas que tenemos, que realmente no sabemos cuántos pacientes con enfermedad de Pompe hay. Puede ser que tengamos más pacientes de los que creemos porque no estén diagnosticados, cosa que me parece raro porque hoy en día, pues gracias a que hay un tratamiento en esta enfermedad, ha habido un esfuerzo brutal para intentar diagnosticar a cuantos más pacientes mejor. O puede ser que no tengamos noción de dónde están esos pacientes. Y por eso ya hace unos años, pues yo empecé un proyecto que era el registro de la enfermedad de Pompe, que está gestionado por CiberAir, y que está dentro del registro NMDS, que es un registro que intenta recoger todos los pacientes con enfermedad de Pompe a nivel nacional. Y es un registro iniciado por clínicos que incluye datos anonimizados de pacientes con una enfermedad que está confirmada genéticamente. Aquí veis al coordinador actual del registro, a Rafa Genaro, que es un neurólogo joven que ha acabado hace poco en La Paz, en Madrid, y que se encarga de coordinar el registro. Actualmente tenemos 120 pacientes registrados. La mayoría de ellos son pacientes adultos, no tenemos muchos datos de pacientes pediátricos y estamos aprendiendo muchas cosas de este registro. Entonces, yo no sé si hay aquí gente que tenga la enfermedad de Pompe, pero si tenéis la enfermedad de Pompe, pues podéis preguntar a vuestros médicos si estáis en el registro o si os gustaría estar en el registro, porque estar en el registro es, como os digo, que vuestros datos clínicos anonimizados, nunca sabiendo cómo os llamáis y dónde vivís, pues se usen para hacer investigación. Pero entre las cosas que hemos aprendido es que hay diferencias regionales. Hay áreas, por ejemplo, como Aragón, donde hay un caso, y hay áreas como la región de Almería, Murcia, donde tenemos más de 10 casos. ¿Por qué hay estas diferencias en el número de casos por región? Pues no lo sabemos. Parece ser que hay razones genéticas, ¿verdad? Y razones que obviamente llevan a que haya poblaciones dentro del propio país donde tenemos más casos que en otros. Pero, entre otras cosas, eso nos interesa. Nos interesa porque nos interesa identificar pacientes en zonas calientes, como vendría a ser Almería, Murcia, etc. ¿Qué más estamos aprendiendo? Pues estamos aprendiendo que hay mutaciones propias de la población española, que no estaban descritas previamente y que no se comparten con otras poblaciones. Hemos aprendido que hay un retraso diagnóstico medio en esta enfermedad de 9 años. Con un rango que va de 1 a 30 años en algunos casos. Que es cierto que esto se ha reducido notablemente en los últimos años y el registro nos ha mostrado que en los últimos 5 años el retraso diagnóstico es de 3 años solo. Pero si cogemos el total de pacientes, pues estamos en esos 9.
Sabemos que un 70% de esos pacientes son sintomáticos y que reciben un tratamiento, hay un tratamiento como veis, un 30% son asintomáticos y no reciben tratamiento porque solo se da el tratamiento cuando hay síntomas. Y sabemos que el retraso en el inicio del tratamiento, desde el inicio de los síntomas en esta enfermedad es de 12 años, lo cual es un retraso considerable. Y el impacto de la enfermedad sigue siendo considerable. Un 10% de los pacientes necesita una silla de ruedas o ayudas para caminar, fundamentalmente en forma de muletas, de bastones, de algún tipo de andador. Un 40% utiliza un soporte ventilatorio. Es decir, estamos hablando de una enfermedad que impacta claramente en la calidad de vida del paciente. ¿Qué tipos de pacientes existen? Pues existen básicamente dos tipos de pacientes. Lo que llamamos la forma infantil clásica, que serían pacientes que van a debutar en el primer año de vida, y lo que serían las formas del adulto, que son pacientes que debutan mucho más tarde. Y aquí veis que hay una forma intermedia, que se llama forma infantil no clásica, que son también niños, que están un poco a caballo entre la forma infantil típica de inicio dentro del primer año de vida y las formas de adultos. ¿Por qué tenemos diferentes edades? Porque depende de la actividad enzimática, es decir, de la cantidad de proteína que tú hagas. No todas las mutaciones llevan a que tú hagas 0%, hay mutaciones que llevan a que hagas un 1% o un 0,5%, y esas se van a asociar siempre a una forma infantil grave. Pero si tienes una mutación o unas mutaciones que te permiten producir un 10%, pues tienes una forma de inicio más tardío, de inicio juvenil o en el adulto. ¿Cómo es un paciente infantil clásico? Aquí agradezco este vídeo al doctor Nascimento de Sant Joan de Déu en Barcelona. Un paciente infantil clásico pues es un paciente que va a debutar en la primera infancia, los primeros meses de vida, con una hipotonía, con una debilidad muscular generalizada. Es un bebé que, como veis, apenas se va a mover, que no se estimula fácilmente, que, como veis, lleva una sonda para ser alimentado porque no traga bien la comida, tiene una boca un poco abierta, con una lengua grande que protuye, y tiene un abdomen, como veis, también distendido, porque estos niños acostumbran a tener un hígado grande, ¿verdad? El problema de estos chicos no solo es de estos bebés, es que tienen una enfermedad que afecta a la musculatura cardíaca de forma muy importante. Y eso es lo que va a hacer que si no se tratan se mueran dentro del primer año de vida. Es decir, el Pompe infantil clásico es una enfermedad terrible, como veis, con un impacto brutal no solo en el paciente, sino también obviamente en toda la familia. He hablado de tratamiento. En el año 2006 la EMA y la FDA aprobaron un tratamiento con enzima recombinante. Es decir, estamos hablando de que falta esta proteína, pues esta proteína se puede administrar por vía endovenosa y este tratamiento pues lo que hacía es administrar esta proteína que era captada por las células y llegaba al lisosoma donde degradaba ese glucógeno. Y el estudio que se hizo en población infantil lo que mostró básicamente es un estudio muy pequeñito que se publicó en el 2006, apenas participaron 18 niños, es decir, no es un estudio muy grande. Pero fijaos, estos son los resultados, es decir, aquí veis lo que pasaba en los niños que no habían sido tratados nunca, y es que a partir de esto sería la curva de supervivencia, el 100%, estar aquí arriba quiere decir que el 100% sobreviven, y a partir de aquí es que va cayendo, y veis que a medida que pasaban los meses, el número de porcentaje de pacientes vivos iba cayendo en picado, de forma que a los 10 meses, por ejemplo, pues un 30%, o a los 15 meses solo un 10% de los pacientes estaban vivos. En negrita veis los pacientes tratados. A los 15 meses el 100% estaba vivo. Y aquí veis el porcentaje que necesitaba ventilación. Es decir, vivos, pero necesitando ventilación, pues como veis caía en picado también en la historia natural, pero en cambio los tratados, pues aunque había un grupo no considerable, un 20% en este estudio que necesitaba ventilación, seguía siendo unas diferencias clarísimas. Y eso hizo que se parase el estudio. Y cuando se miraba al corazón, pues se veía que el tamaño del corazón, que hemos dicho que era lo más importante, pues se normalizaba progresivamente a medida que los pacientes se trataban, volviendo a esta línea que veis aquí, que es la normalidad. Bien, ha habido desde el 2006 pues infinidad de estudios intentando ver qué factores asociaban a tener una mejor respuesta al tratamiento, porque la realidad es que la respuesta no es espectacular o maravillosa en cuanto a que hemos visto sobre supervivencia, pero qué pasa con los demás, ¿no? Cómo caminan, qué desarrollo motor tienen estos niños, etc. Entonces se vio que había niños que se desarrollaban mejor que otros. Y cuando se estudió, en el estudio que se hizo en diferentes países, pues se vio que Taiwán tenía unas cifras espectaculares. ¿Por qué? Pues porque Taiwán tenía un programa de screening neonatal que les permitía identificar a los pacientes
al nacimiento y les permitía empezar el tratamiento antes del primer mes de vida. Y vio que sus pacientes nuevamente no morían, no necesitaban un ventilador y caminaban muy bien. Y en cambio eso no pasaba en otros países, con lo cual parecía claro que cuanto antes empezase el tratamiento la respuesta iba a ser mejor. ¿Cuál es el impacto del tratamiento? Pues como he dicho, la respuesta al tratamiento, esto es el mismo paciente que hemos visto antes, ¿eh? Fijaos que esta es nuestra paciente, nuestro bebé que estaba ahí tumbado y la vemos aquí pues sentada, como veis, moviéndose después de recibir el tratamiento, caminando, pues vemos que la respuesta cardíaca es óptima, la respuesta del músculo esquelético es variable. Y esa es la realidad. Y eso es algo que también hay que saber. Es decir, el tratamiento consigue mejorar la supervivencia y controlar el corazón, pero estos pacientes pues siguen teniendo problemas motores y van a tener dificultades. Es decir, que no cura la enfermedad en cuanto a que la pare, ¿verdad? Y claro, os preguntaréis, hemos visto que el screening neonatal es muy importante. ¿Existe screening neonatal de la enfermedad? Pues hay programas de screening neonatal activos en Estados Unidos y en Taiwán y también en algunos otros países. La experiencia es positiva, especialmente para el diagnóstico precoz de estas formas infantiles, porque lleva a un inicio inmediato de la terapia y nos permite controlar de forma cercana los casos dudosos. Pero también es cierto que necesita otras cosas. Es decir, hay una serie de necesidades organizativas, como laboratorios que pueden hacer el estudio enzimático, y también necesidades clínicas como una red de neuropediatras expertos. Y hay una experiencia negativa, y eso también hay que decirlo, en aquellos casos que las mutaciones hacen pensar que el inicio sería del adulto. Porque quiere decir que estamos diagnosticando a un niño recién nacido de enfermedad que a lo mejor empieza a los 50 años de vida, poniendo toda una serie de presiones sobre ese caso. Con lo cual, el screening pues, es de esas cosas que seguro que podemos discutir después si hay que hacerlo o no. En España no se hace, en muchos países europeos no se hace y hay dudas respecto a si hay que hacerlo. ¿Cómo es la respuesta a largo plazo en estos niños? Pues la respuesta es variable, ya he hablado de eso y quiero recalcarlo. Es decir, muchos de los pacientes desarrollan problemas musculares con el tiempo y aquí tenéis un estudio muy interesante en el que vieron la cara de los bebés justo en el momento en que empezaron el tratamiento y la cara de los bebés 6 años después y como podéis ver hay pacientes que tenían una cara prácticamente normal, mientras que vais viendo que en otros veíamos claramente una debilidad facial muy clara a pesar del tratamiento. Puede haber afectación del sistema nervioso central, es decir, las neuronas no reciben el tratamiento porque el tratamiento no llega al cerebro y hay niños que desarrollan problemas cognitivos, dificultades de aprendizaje, debilidad posterior. Hay pacientes que necesitan cirugía de la escoliosis porque la musculatura del tronco no se desarrolla bien. Hay pacientes que necesitan ser alimentados mediante gastrostomía o mediante sondas porque no pueden tener una buena absorción y la realidad es que cuando miramos la supervivencia a más largo plazo y no solo a 15 meses, pues vemos estas curvas que ya habéis visto antes, donde vemos que la supervivencia en los pacientes infantiles apenas alcanza el 40% a los 5 años y de estos, pues si libres de ventilación, hay un 60%. Tiene una lectura positiva, obviamente, estamos hablando de que un 40% y un 60% sobreviven, tiene una lectura negativa en cuanto a que siguen muriendo un número considerable de pacientes y necesitamos mejores tratamientos. ¿Cómo es el adulto? El adulto es muy heterogéneo y tenemos pacientes que se presentan con formas de hipercecaemia, es decir, simplemente alteraciones musculares muy leves. La gran mayoría de pacientes se va a presentar como una debilidad de cinturas que progresa con el tiempo, es decir, dificultades para levantarse de sillas, subir escaleras, caminar, correr, etcétera. La gran mayoría de pacientes va a desarrollar una afectación respiratoria que puede ser desde el inicio o más tardía y hay formas un poco más poco frecuentes como debilidades exclusivamente del tronco, escoliosis en las formas juveniles o inicios muy tardíos de la enfermedad. Y aquí os pongo un poco cómo evolucionan los pacientes, es decir, normalmente en la adolescencia vamos a encontrar chicos que tienen una hipercecaemia, es decir, cambios en la analítica con algunas veces alteraciones hepáticas leves y que apenas tienen síntomas de la enfermedad. Hacia los 30 los pacientes ya van a tener una debilidad pélvica que es considerable. Veis que este chico cuando camina tiene un bamboleo de la pelvis notable, tiene una forma anormal de caminar y ya los pacientes se acostumbran a venir al médico. Esto va progresando con el tiempo y tenemos ya en los 40 una afectación del día a día con un impacto claro en cómo los pacientes viven su día a día y que pueden tener afectación respiratoria. Y aquí tenéis una paciente de 60 años de ambulante que ya claramente manifiesta unas dificultades notables y que lleva una ventilación no invasiva. Es decir, es una enfermedad progresiva, lentamente progresiva, que va impactando al paciente sobre la década a medida que se va moviendo, cada década más. El mismo tratamiento que hemos visto para los niños se aplica al adulto
Y se hace desde que el estudio que se hizo pues, mostró que los pacientes caminan más que los tratados que los no tratados, un estudio de 78 semanas, y su función ventilatoria veis aquí que está estable, mientras que la de los no tratados en el estudio pues iba cayendo poquito a poco. Eso eran datos de estudio de un ensayo clínico, y como siempre cuando nos vamos a la vida real y tenemos más tiempo para ver qué pasa con la enfermedad, pues lo que vemos es que sí, efectivamente a los 5 años eso sería lo que pasaría si no hubiésemos tratado, lo que sería nuestra idea de qué podría pasar con la evolución de la fuerza muscular. Veis que los pacientes pues irían cayendo progresivamente y eso son lo que pasaba cuando empezaban el tratamiento, que mejoraban inicialmente, llegaban a una especie de plató y a partir de aquí había un descenso progresivo de la fuerza. Estas diferencias, a pesar de que había una involución, pues seguían siendo significativos. Y aquí veis la distancia caminada. Los pacientes mejoran inicialmente, primer año, segundo año estables y luego empiezan un empeoramiento. Y un poco lo mismo con la función ventilatoria. Y datos ya a 10 años vista, pues nos muestran estas curvas, ¿no? Mejoría inicial y luego un lento empeoramiento. Y nos dicen que tan solo un 14% de los pacientes que han estado tratados por 10 años mejoran sus resultados de función motora y función ventilatoria. O sea, siguen teniendo un mejor resultado de función ventilatoria y respiratoria a los 10 años. Mientras que un 38% tienen mejor uno u otro y un 50% tienen los dos resultados peor que cuando empezaron. Es decir, la enfermedad progresa y no se para. Es decir, que necesitamos más y mejores tratamientos, ¿verdad? Nosotros en San Pau hicimos este estudio donde utilizamos resonancia magnética y aquí veis la grasa que sustituye un músculo normal y vamos viendo que a medida que pasa el tiempo, con cada año vamos viendo más grasa en este músculo. Creo que es bastante fácil comparar la grasa que hay aquí con la grasa que hay aquí, a pesar de que el paciente ha recibido tratamiento. Es decir, que la enfermedad prosigue y el músculo se va degenerando. ¿Qué tratamientos tenemos nuevos? Pues es la buena noticia es que llegan tratamientos nuevos que intentan mejorar lo que teníamos. Y hay nuevos enzimas, nuevas terapias que aportan la proteína y hay terapia génica. Y pues uno de estos estudios es el estudio COMET, en el que tenemos, esta es la molécula antigua que se da actualmente a los pacientes, una nueva molécula reforzada que entra mejor en las células, y el estudio ha acabado hace poquito y ha mostrado que los pacientes tratados con este tratamiento pues tienen una mayor respuesta ventilatoria comparado con los que estaban tratados con el tratamiento antiguo. Y además están viendo que caminan más a los 6 minutos que los pacientes que recibían el tratamiento antiguo. Y además los datos que tenían de resonancia muscular muestran estabilidad de la enfermedad. Es decir, que parece que el nuevo tratamiento pues podría, necesitamos todavía muchos más datos obviamente, recordad que estos solo son 49 semanas, es decir, un año, pero podría tener un impacto interesante a largo plazo. Hay otra compañía que ha desarrollado un fármaco diferente que se da endovenoso y con un componente oral, que hace que dure más en sangre y que ya mostró en animales que limpiaba el glucógeno. El glucógeno es esto que veis en los músculos, estos puntitos rosas, y aquí veis con el tratamiento que el número de puntitos reduce considerablemente, y esto sería un ratón normal que, como veis, no tiene puntitos dentro. Pues veis que caía eso. Y ese estudio también se ha acabado y ha mostrado que los pacientes pues, mejoran considerablemente la cantidad de metros que caminan comparado con el tratamiento que se tiene hoy en día y que la ventilación pulmonar, las pruebas respiratorias pues, están estables o un poquito peor, mientras que el tratamiento actual está considerablemente peor. Es decir, que parece que este tratamiento también podría ser interesante. Hay que ver qué pasa a largo plazo. Estamos hablando de 52 semanas. Y después tenemos la consabida terapia génica que llega por fin a estas enfermedades y hay ya ensayos clínicos en marcha que pretenden llevar el enzima, ese gen que falta al músculo y al corazón, y ahí hay un ensayo clínico de una casa que se llama Audentes, que está haciendo ya un estudio clínico, un ensayo clínico en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania y en Italia. Hay 2 pacientes ya tratados y, bueno, de momento los perfiles de seguridad del tratamiento parece que son útiles, no tenemos datos de efectividad. Y hay otra estrategia que pretende llevar el tratamiento del virus al hígado y convertir al hígado en una bomba que produce esta proteína y la libera a la sangre desde donde la coge el músculo. Y también hay ensayos en marcha. Me congratulo mucho de decir que hay un ensayo en marcha en Sevilla en esta enfermedad utilizando esta estrategia con la casa Spark Therapeutics. Veremos a ver. La verdad es que no tenemos resultados y pasarán unos años hasta que los tengamos. ¿Cuáles son, y esta es mi última diapo, los retos de la enfermedad de Pompe? Pues necesitamos conocer mejor la epidemiología de la enfermedad, ¿verdad? Necesitamos conocer mejor eso a través de un registro de pacientes que nos dé datos de calidad a largo plazo.
que podamos saber qué ocurre con estas nuevas terapias, que especialmente ahora que llegan nuevos tratamientos, queremos saber cómo de efectivas son, qué pasa a los 5, a los 10 años. Queremos saber cuáles son los nuevos síntomas de estas formas infantiles y cómo podemos tratarlos. Hemos visto niños que morían al año de vida y ahora duran 5 o 10 años, pero desarrollan nuevos problemas que antes eran desconocidos. Necesitamos saber eso. Necesitamos tener más y mejores terapias para todas las formas clínicas, formas infantiles, formas del adulto, formas iniciales, etc. Y también necesitamos tener datos sobre el tratamiento precoz en pacientes adultos. Y bueno, yo os quería agradecer por vuestra atención. Estas son 2 fotografías a las que les tengo mucho cariño, porque cuando hicimos el estudio de resonancia en San Pau, pues la Asociación Española de Glucogenosis nos ayudó mucho y varios miembros vinieron a San Pau a grabar unos vídeos que hicimos de fisioterapia para la asociación. Aquí tenemos a varios de los miembros. Y luego esto es una jornada que organizamos en San Pau con expertos mundiales en pompe, en el que la Asociación Española de Pacientes con Glucogenosis pues también acudió y nos hicimos una foto de familia. Y quiero pues agradeceros a vosotros por la oportunidad de presentar esta presentación. Muchas gracias. Yo solamente me queda agradeceros a todos por compartir este espacio y estos avances. Por último, quiero hacer valer el asociacionismo de enfermedades poco frecuentes como fórmula para hacer frente a los retos y desafíos que nos afectan. Y ahora más que nunca debemos de continuar trabajando bajo la bandera de la coordinación. Desde aquí quiero dar las gracias a todas las personas que nos acompañáis hoy y que hacéis posible este encuentro. Eskerrik asko.